¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de estadística y ahora vamos a ver cómo hallar las medidas de tendencia central para datos sin agrupar, o sea, la media, mediana y moda. Y vamos a empezar hablando de la media aritmética o promedio. Les voy a dar varios ejemplos de cada una de las medidas de tendencia central. Y la media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número de datos. El símbolo que se le da en estadística a la media aritmética es la X con una línea encima, que eso se lee promedio de las X o promedio de los datos, y también se le puede llamar media aritmética como ya lo vimos aquí. Simbólicamente, ¿cómo se expresa? El promedio se expresa como la suma de las X sub I dividido en el número total de datos. Algunos a esta suma le agregan aquí desde i igual a 1 hasta n. Eso no hay mucho problema, simplemente es que entendamos el concepto y se expresa, como les digo, de esta forma. La suma de las x sub i, o sea, la suma de los datos dividido en el número de datos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar la media aritmética o el promedio de las edades de nuestros compañeros. Supongamos que las edades de nuestros compañeros cogimos a 1, 2, 3, 4 y 5 compañeros. Entonces queremos hallar el promedio de las edades. Un compañero tiene 15 años, 16, 14, 17 y otro compañero vuelve a tener también 15 años. Entonces si queremos sacar el promedio, entonces para ir entendiendo el concepto, aquí diríamos que el promedio es igual a la suma de los x sub i. Como estos son los datos, entonces estas se les llama x en estadística. Bueno, después de ordenarlas, pero digámoslo así que este sería el dato número 1, el dato número 2, el dato número 3, número 4 y número 5. ¿Por qué se expresa de esa forma? Pues porque en este caso están ordenados así. Si estuvieran ordenados de diferente forma, supongamos que este estuviera primero, pues sería el dato número 1, este fuera el segundo, el dato número 2 y así sucesivamente. Entonces, aquí por eso es que dice los x sub i, porque son todos los datos. Entonces vamos a sumar los datos. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos 15 más 16 más 14 más 17 más 15 y esa suma, el resultado de esa suma lo vamos a dividir entre el número de datos. Entonces miramos cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Eso obviamente lo podemos hacer en la calculadora. Aquí la suma de arriba de todas las 5 edades me da 77 dividido en 5. Este paso me lo hubiera podido saltar. Y el resultado, entonces el promedio de las edades, en este caso es 15,4 o 15.4 años. Esa es la forma de encontrar el promedio de cualquier tipo de datos. Vamos a mostrar otro ejemplo. Supongamos que le preguntamos a un grupo de amigos cuántos hermanos tienen. Entonces el primero tiene 3 hermanos, un hermano y así sucesivamente. Y queremos hallar el promedio de hermanos de nuestros compañeros. Entonces nuevamente escribimos el promedio es igual a la suma de todos los datos. En este caso pues voy a sumar de una vez 3, 4, 5 y 0 da 5, 7, 9, 10, 13. 13, obviamente más 0 pues daría 13. Y eso lo dividimos entre el número de datos, o sea, un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Miren que yo estoy contando todos los datos, no importa que sean 0 o 1 o 2. Y ese resultado me da 1,4 y ese sería el promedio de hermanos. Obviamente yo no puedo decir el promedio de hermanos es 1.4, entonces por ejemplo aquí yo diría el promedio de hermanos es un hermano. ¿Por qué? Pues porque nadie va a poder tener 1,4 hermanos. Generalmente hay que revisar bien el resultado y tratar de ponerle lógica a esto. Seguimos ahora con la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están agrupados. El símbolo que se le da en estadística a la mediana generalmente es la M y la E minúscula. Así se escribe mediana, siempre que lo veamos así, eso quiere decir mediana. En este caso hay dos formas de sacar la mediana. Una se utiliza cuando el número de datos es impar y la otra cuando el número de datos es par. En este caso hay dos formas diferentes de hallarla. Hay una forma de encontrar la mediana cuando el número de datos es impar y otra forma cuando el número de datos es par. Generalmente lo que debemos tener cuidado es que esta partecita, cuando los datos están ordenados. Voy a dar un ejemplo con personas. ¿Por qué se deben ordenar? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen cuál es la persona mediana, la mediana no quiere decir la que está en el centro, sino la que ocupa o la que tiene, en este caso si estamos hablando de estaturas,
es la que tiene una estatura en el medio. ¿Qué sería lo primero que yo debería hacer? Debería ordenarlos del más pequeño al más grande. Entonces voy a tratar de hacer los dibujos parecidos, pero en este caso sería primero el más pequeño, luego el que le sigue en estatura, luego creo que es este, luego el que tiene un poquito más grande y por último debería ir el más grande. Entonces ya al estar ordenados por estatura ya observamos que el mediano pues es el que está en el medio, pero después de estar ordenados, porque como lo veíamos aquí, pues aquí también se puede ver que el mediano es este, pero sería un poquito más complicado de verlo. En cambio, cuando están ordenados los datos o las personas, digamos en este caso, pues es mucho más sencillo de verlo. Entonces, hablando de las edades, pues lo primero que habría que hacer sería ordenar los datos, porque deben estar ordenados. Entonces, primero el menor es el 14, luego seguiría el 15, luego otra vez 15, luego seguiría 16 y luego seguiría 17. Copiamos los datos ordenados y ya, como en este caso es un número de datos impar, porque aquí hay 1, 2, 3 y 4 y 5 datos, simplemente lo único que hay que hacer es ordenar y escoger el del centro. Entonces aquí les escribo el resumen. Entonces, para encontrar la mediana cuando el número de datos es impar, lo que debemos hacer es ordenar y simplemente seleccionar el del centro. Pero ahora vamos a ver un ejemplo cuando el número de datos es par. Entonces vamos con otro ejemplo de edades, pero en este caso ya hay 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, el número de datos es un número par. Aquí lo primero que debemos hacer, pues como siempre, ordenar 13, luego seguiría el 14 que está 2 veces, no importa que esté 2 veces, pues lo copiamos 2 veces, luego seguiría el 15 2 veces y por último el 16. Y una vez que estén ordenados, pues como lo observamos, a diferencia de cuando los datos eran impares, en este caso en el medio no hay un solo dato, en el medio hay 2 datos. No puedo escoger un dato que sea central, porque miren que aquí si escogiera el 14 a la izquierda habrían 2 y a la derecha 3, o si escogiera el 15 a la izquierda habrían 3 y a la derecha 2. Entonces en este caso hay 2 datos que están exactamente en el centro. Entonces, ¿qué hay que hacer? A esos 2 datos se les saca el promedio, o sea, la media aritmética. Entonces, ya habiendo visto el promedio, pues lo que hacemos es eso. Entonces, el promedio sería sumar los datos y dividirlo en el número de datos. Como vamos a sumar solamente 2 datos, 14 más 15, y pues lo dividimos entre esos 2 datos. 14 y 15 da 29, dividido en 2, eso da 14,5. Y esta sería la mediana, cuando el número de datos es par. Entonces aquí les escribo el resumen, que como lo vimos, lo que se hace es, como siempre, primero ordenar y luego hallar el promedio de los 2 datos centrales. Cuando es impar es un dato en el centro y cuando es par son 2 datos en el centro. Y por último vamos con la moda, que la moda se simboliza con la M y la O minúscula, la M mayúscula y la O minúscula. ¿Y qué es la moda? Es el o los valores que más se repiten. Como para comprenderlo un poquito mejor, la moda, ¿por qué es el dato que más se repite? Nosotros vemos que, por ejemplo, uno dice, uy, ese pantalón está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque es el que más gente utiliza. O ese peinado está de moda. ¿Por qué? Porque es el que más personas están utilizando. Entonces, aquí lo vemos que la moda es el que más se repite o el que más se usa. Por ejemplo, nuevamente, pues si le preguntamos las edades a varias personas, entonces, o a nuestros amigos, digámoslo así, la moda pues es el que más se repite. La forma más fácil también sería ordenarla, aunque sin ordenar los datos también se puede ver, porque pues aquí se ve que el dato que más se repite es el 15, pero como les digo, ordenándolo se ve un poco más fácil. Además, pues cuando nosotros hacemos estadística con muchos datos, es mucho más fácil ordenar. Entonces, primero yo lo ordenaría. Hay un número 14, hay 1, 2 y 3 números 15. Hay un número 16 y hay un número 17. Entonces aquí se ve que el dato que más se repite es el número 15. Entonces ahí diríamos que la moda de las edades sería 15 años. Pero aquí ocurre algo curioso y es que la moda no siempre es un solo número, porque a veces puede repetirse o ser la moda 2 o 3 o 4 números. Voy a poner otro ejemplo. Igual va a ser con edades. En este caso pues ya ordené los datos. Aquí, como lo observamos, el 13 está 2 veces
y el 15 también se repite dos veces, el 14 está una sola vez, 16 una sola vez y 12 una sola vez. Entonces en este caso la moda serían dos, uno que sería 13 años y otro que sería 15 años. Modas sí pueden haber varias. Cuando la moda son dos, o sea, cuando hay dos modas, esa distribución se llama una distribución bimodal. Bi, pues porque significa dos, y modal, pues dos modas. O cuando hay más de dos modas, se llama multimodal. Pues no les voy a hacer un ejemplo, pero en el caso de que, por ejemplo, aquí se repitiera el 16 otra vez, serían tres números que se repiten dos veces, o que se repiten, o que están dos veces, y entonces ya sería una distribución multimodal. Como siempre, para finalizar, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar la media, la mediana y la moda de este conjunto de datos que corresponde al peso de 11 alumnos. Y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Aquí les corregí porque, pues como se dieron cuenta, no eran 11 alumnos sino 13. Primero, para el promedio, de una vez organicé como para explicarles lo de la mediana y la moda. Organicé primero el que pesaba menos y así sucesivamente ascendentemente hasta llegar al que pesaba más. Esta suma de todos los pesos me dio 607 y al dividirlo entre el número de personas que eran 13 me dio 46,6. La mediana, como los datos ya estaban organizados, pues es escoger el dato del medio, que era en este caso 47. ¿Por qué se sabe que es el del medio? Pues porque a la izquierda hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a la derecha también hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último la moda, que en este caso es una distribución bimodal, porque hay dos modas, hay dos datos que se repiten dos veces. Otra cosita que les quería aclarar, pues no sé si lo vimos en el video, pero la moda simplemente es el dato que más se repite. No quiere decir que se repita una vez, o sea que esté dos veces, sino puede estar 5 o 10 veces, pero es el dato que más se repite. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver